Cuando entré a la iglesia esa mañana, el aire cambió. Se sentía como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno y el frío se colara de golpe. Los bancos estaban llenos, el órgano zumbaba suavemente y todas las miradas se giraron no hacia el féretro, sino hacia mí, Mariana López, la mujer que no debería estar ahí, la que muchos no habían visto en años y que en silencio habían decidido no mencionar. Seguí caminando, no sonreí, no asentí, no me inmuté, dejé que los murmullos corrieran. Algunos intentaron disimularlos con toses o miradas hacia los vitrales, pero escuché lo suficiente. ¿Es ella? Pensé que se había ido. ¿Por qué volvió ahora? Mis tacones resonaban más de lo que deberían. Encontré un lugar al fondo lo bastante cerca para ver el féretro de caoba, pero lo bastante lejos para que nadie me acusara de querer reclamar algo. No estaba ahí para armar un escándalo. No vestí de negro por luto. Lo llevé porque sentía como armadura. Y para ser honesta no estaba segura de qué se suponía que debía sentir. Ahí yacía Ricardo impecable como siempre. Su segunda esposa Verónica estaba en la primera fila con un vestido negro estructurado secándose bajo los ojos con un pañuelo que permanecía seco. Mis hijas Clara y Sofía la flanqueaban como pilares leales. Clara miraba al frente sin pestañear. Los ojos de Sofía se cruzaron con los míos por medio segundo, luego cayeron a su regazo como si hubiera tocado algo que quemaba. No sé qué esperaba. Un gesto, una sonrisa, algo que dijera, sé que alguna vez fuiste todo, pero no llegó nada. Doblé mi abrigo a un lado y me senté con las manos entrelazadas. Desde afuera probablemente parecía serena, pero por dentro todo era afilado y resonante. Esta era la misma iglesia donde me casé con Ricardo hace 34 años. El mismo pasillo que recorrí con encaje y esperanza. El mismo altar donde bautizamos a Clara. Ahora yo era una invitada en el final de una vida que ayudé a construir. No invitada, no reconocida, pero muy presente. El coro comenzó a cantar. No me uní. Mi garganta estaba demasiado apretada. No lloraba. No necesitaba llorar. Ricardo y yo terminamos hace años. No con gritos ni portazos, sino con cortes pequeños y silenciosos que sumaron un vacío imposible de reparar. Lo que aún dolía no era haberlo perdido a él. Era lo fácil que había sido para todos olvidar que alguna vez formé parte de la foto. Cuando me divorciaron, no lo hicieron con abogados. Lo hicieron con omisiones, tarjetas navideñas que dejaron de incluir mi nombre, fotos en redes sociales donde mi lugar en la mesa simplemente fue recortado, un borrado lento, y como tonta lo permití. Creía que si construías un hogar nunca te cerrarían la puerta, que si ponías suficiente amor en algo ese algo te recordaría, que la permanencia se ganaba con sacrificio. Pero la verdad es que no construyen monumentos a los cimientos, solo admiran la vista y olvidan lo que la sostiene. Pensaron que no aparecería, que me mantendría lejos por vergüenza, amargura o orgullo. Pero no estaba ahí por venganza, ni para llorarle a un hombre que dejó de verme una década antes de morir. Estaba ahí por algo más callado, más frío, para recordarles que aún existía, que los fantasmas no siempre se quedan enterrados. Y en el silencio que siguió al himno, levanté la vista y me crucé con la mirada de Verónica. Solo por un instante, sus ojos se abrieron, luego giró la cabeza. Bien, no pasó de golpe. Eso es lo que la gente no entiende del borrado. No es ruidoso, no es evidente, no hay una gran declaración, ni un portazo, ni una traición que pueda señalar y decir, ahí. Ese fue el momento en que todo se rompió. En cambio, se deshace en silencio.
Ricardo dejó de preguntarme cómo estuvo mi día. Dejó de notar cuando movía los muebles, cuando pintaba algo nuevo, cuando cambiaba el peinado. Entraba a una habitación y sus ojos pasaban de largo como si yo fuera un mueble útil, pero sin importancia. Pensé que era estrés. Su empresa crecía, el mercado en Monterrey era competitivo. Viajaba más. Le di espacio pensando que era una etapa. Las etapas pasan. Esta no pasó. Seguíamos durmiendo en la misma cama. Seguíamos organizando cenas. Pero el espacio entre nosotros se volvió denso sin aire. Yo hablaba y él asentía sin escuchar. Me reía y él parpadeaba como si no hubiera escuchado el chiste. Se volvió educado, peligrosamente educado. Esa cortesía distante que se reserva para los cajeros del banco o el personal del hotel. Ya no era su esposa, era ruido de fondo. Lo peor, lo seguí. Durante años, me convencí de que el matrimonio era largo, que el amor maduraba, cambiaba de forma. Confundí su ausencia emocional con madurez. Confundí ser ignorada con ser respetada. Y luego, Clara se comprometió. Se suponía que sería una celebración. Reservamos el patio trasero de un restaurante francés que Clara amaba desde la universidad. Ayudé a planear todo. Elegí las flores. Llamé 3 veces a la pastelería por el pastel de limón. Me puse un vestido azul suave y perlas. Quería parecer alguien que pertenecía a la cabecera de la mesa. Daniel, el prometido de Clara, levantó su copa para un brindis. Dijo algo dulce sobre la bondad de Clara y su lealtad feroz. Sonreí. Ricardo estaba a su lado, girando su copa de vino, y cuando le tocó hablar, se puso de pie y dijo: por Clara, inteligente como su madre, pero ojalá con mejor instinto para la estabilidad a largo plazo. Hubo un silencio, luego risas, educadas, confusas, incómodas. Clara sonrió con los labios apretados. Sofía miró su plato. Yo también reí por costumbre. Esa risa que las mujeres aprendemos a soltar cuando la habitación se vuelve en nuestra contra, pero no queremos parecer sensibles. Me excusé para ir al baño. Pasé por los meseros, por el pasillo abovedado, entré a un cubículo, cerré la puerta y me quedé ahí en silencio sosteniendo el borde del lavabo hasta que los dedos me dolieron. No lloré, no en ese momento. Solo miré mi reflejo y me pregunté cuándo exactamente me convertí en el remate de un chiste que no sabía que estábamos contando. Nunca se disculpó, nunca lo mencionó de nuevo. Así operaba Ricardo, cortaba hondo, sonreía después. Y yo lo dejé. Esa fue la noche en que dejé de esperar que me viera. Teníamos 28 años cuando compramos la casa en la calle Azalea. Era poco más que un cascarón, el tejado hundido, las ventanas tan viejas que sentías el aire colarse. Pero yo vi una promesa, un espacio para construir juntos. Ricardo vio el potencial de reventa. No noté la diferencia en ese entonces. Esa casa se convirtió en mi mundo. Pinté las paredes del cuarto de Clara mientras estaba embarazada, girasoles amarillos brillantes con caritas torcidas. No podíamos pagar un contratista y Ricardo estaba ocupado con su empresa. Así que aprendí a reparar paredes entre náuseas matutinas y guisados económicos. Él llegaba tarde, me besaba la frente y decía: «Quedó chido, Mari». Luego desaparecía en su oficina a trabajar. Cuando nació Sofía, convertimos el ático en un cuarto. Lijé cada tabla del piso a mano mientras las 2 niñas usaban pañales. Las acostaba y luego me quedaba despierta, lijando, barnizando, respirando vapores de pintura y sueños que me decía que podían esperar. Una vez me ofrecieron un trabajo. Una galería en Ciudad de México pequeña pero seria quería representarme tras una exposición en Guadalajara. El director llamó 2 veces. Dejó mensajes. Ricardo nunca preguntó qué decidí. Asumió la respuesta y tenía razón. Dije que no. «Tenemos mucho aquí», dije doblando ropa. «Siempre puedo exponer localmente». No levantó la vista.
Seguro es lo mejor. Cuando Ricardo necesitó capital para rentar su primera oficina en el centro no lo teníamos. Así que vendí lo único que aún sentía mío, 4 lienzos grandes que había pintado durante más de un año. Recuerdo al dueño de la galería diciendo, «¿Segura que quieres soltarlos todos de una?» Solo asentí. Necesitábamos el dinero. Ricardo llamó a eso un punto de inflexión en su carrera. Nunca volvió a mencionar los cuadros. Di clases particulares en el centro comunitario para pagar las clases de ballet de Clara. No podíamos costear las clases y los zapatos, así que dejé de almorzar varias veces por semana. Mantequilla de cacahuate para las niñas, café para mí. Clara nunca lo supo. Quería que sintiera que el mundo era grande, suave y suyo. Hice cumpleaños mágicos. Cosí disfraces de Halloween con cortinas viejas. Aprendí a arreglar tuberías y manejar hojas de cálculo. Sostuve esa casa como si fuera una segunda columna vertebral. Entregué pedazos de mí tan pequeños y constantes que no noté que desaparecía hasta que apenas quedó algo. Ricardo nunca gritó. Eso es lo más difícil de explicar. Nunca golpeó, nunca maldijo. Solo dejó de buscarme. Y cuando noté que no había dicho te amo en 3 meses, me dije que solo estábamos ocupados. Cuando olvidó nuestra cena de aniversario 2 años seguidos, dije, está bajo presión. Pero un día me miré al espejo y no reconocí a la mujer que se cepillaba el pelo en silencio. Parecía vacía, como alguien que había sido guardada en un almacén y olvidada. Le di todo, mis horas, mis sueños, mi hambre, mi nombre, y a cambio él me dio un silencio largo y vacío, el tipo de silencio que no escuchas hasta que llena una casa entera. Tras el divorcio todos asumieron que dejé la casa atrás, que firmé los papeles, tomé mi pensión y me desvanecí en el calor de Guadalajara. Se imaginaron que vivía en un departamentito polvoriento con cortinas florales y arrepentimientos. Y los dejé. Los dejé creer que no me quedaba más que pinceles viejos y una amargura discreta. Pero olvidaron algo, yo leo la letra pequeña. Ricardo era meticuloso con el dinero, pero descuidado con las personas. En su prisa por cerrar el divorcio rápido y limpio, sobre todo por Verónica, pasó por alto una cláusula de copropiedad en la casa de Monterrey. Nuestro abogado la había enterrado en los papeles cuando compramos la casa. Significaba que yo seguía siendo copropietaria a menos que él me quitara activamente. Nunca lo hizo. Quizá pensó que no lo notaría. Quizá pensó que no me importaría. Pero me importó. Me importó lo suficiente para callar. Fue mi hermano Juan quien lo descubrió. Antes de su infarto, trabajaba en derecho inmobiliario. Una noche entre la cena y un par de copas de vino de más, le conté que no podía dormir, que seguía soñando con esa casa. Nunca la perdiste de verdad, dijo revisando los documentos. Solo contaron con que no mirarías. Juan llamó a una vieja colega, una abogada llamada Camila Díaz, que ahora se especializaba en herencias. Camila revisó los papeles, alzó una ceja y dijo, es descuidado. Podemos trabajar con esto. Y lo hicimos. Camila presentó una moción discreta en el juzgado de Monterrey para congelar el estado de transferencia de la casa en caso de la muerte de Ricardo. No lo bloqueó todo, pero detuvo lo suficiente. Verónica no lo sabía. Clara y Sofía no lo sabían. Nadie pensó en preguntarme sobre escrituras o títulos. Yo era la exesposa. El personaje de fondo. ¿Quién revisa los créditos cuando la película ya terminó? La mañana después del funeral de Ricardo no manejé directo a Guadalajara. Me detuve en la calle Azalea. Los jazmines frente a la casa habían florecido temprano, rosas y vibrantes contra la reja de hierro. Las ventanas estaban oscuras, las cortinas cerradas, el buzón ligeramente inclinado. Bajé del coche y me paré en la banqueta, con el corazón latiendo más fuerte de lo que esperaba. Esa casa era más que madera y paredes. Yo pinté esas persianas.
Limpié vómito de ese porche cuando ambas hijas tuvieron gripa la misma semana. Me senté en el pasillo con la espalda contra la puerta, llorando en una almohada para que no me oyeran. Y ahora, legalmente, aún era mía. En parte, suficiente. Verónica podía redecorar todo lo que quisiera. Podía organizar desayunos y encender velas de canela y llamarla suya. Pero la verdad estaba escrita en registros judiciales y bases de datos de propiedades. Ella construyó una vida dentro de una casa que yo aún poseía legalmente. El funeral no fue mi final, fue mi reingreso. Un fantasma no siempre asusta. A veces solo toca educadamente y espera que lo dejen entrar. Encontré el sobre en la caja de herramientas vieja de Juan, debajo de unas carpetas descoloridas y una cinta métrica oxidada. Estaba amarillento en los bordes sellado, pero curvado con mi nombre escrito en la letra de Ricardo, firme controlada como si hubiera apretado demasiado el bolígrafo para no sentir nada. Sin sello, sin remitente, solo Mariana en el frente. Juan me lo dio una semana antes del funeral. Estaba en su sillón con las piernas envueltas en una cobija, la mirada perdida. Me lo dio hace un año, dijo con voz rasposa. Dijo que no sabía si tendría el valor de enviarlo. Me pidió que lo guardara hasta que pensara que estabas lista. No preguntó si lo quería. Solo me lo pasó y dijo, tú sabrás cuándo. Lo abrí 2 noches después del funeral, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café negro que no quería de verdad. La carta estaba escrita en papel blanco sencillo. Una hoja por ambos lados con la misma letra cuadrada que usaba para formularios de impuestos y permisos escolares. Sin saludo. Solo hechos como siempre. No sé cómo empezar así, que solo diré esto lo siento. No por irme. Creo que sabías que eso venía mucho antes que yo. Lo siento por cómo lo hice. Por hacerte sentir callada. Por convertir la distancia en un castigo. Leí esa línea 2 veces. Mis dedos se apretaron al borde de la hoja. La verdad es que no dejé de amarte. Solo no soportaba quién era cuando estaba contigo. Me conocías demasiado bien. Veías todo lo que no logré ser y no podía esconderme de eso. Verónica no me conocía así. Conocía la versión que curé, la que compraba el vino correcto y saludaba a las personas correctas. Tú conocías al hombre que ya no podía mirarse al espejo. Mi aliento se atoró. Continuó. Intenté arreglarlo a mi manera. Creé ese fideicomiso a tu nombre, la casa. Una parte de mí esperaba que notaras que nunca te saqué. Tal vez pensé que si dejaba la puerta lo bastante abierta, algún día volverías a entrar y me sentiría menos cobarde. Pero sabía que Verónica nunca lo permitiría. Al final, una última línea. Si no tengo la oportunidad de decirte esto en persona, que sepas que nada fue tu culpa. Siempre fuiste lo único que hice bien. Solo no supe cómo quedarme con algo que no sentía que merecía, sin firma. Solo el papel temblando ligeramente en mis manos. No lloré. No aún. Las lágrimas vendrían después, no porque lo perdonara, sino porque una parte de mí aún necesitaba saber que no lo había imaginado todo, que el amor cuando es real no se desvanece, solo se entierra, a veces bajo ambición, a veces bajo culpa, a veces bajo la versión de nosotros mismos que tememos superar. La oficina del abogado olía a limones y alfombra vieja, no a riqueza, no a poder, solo a mantenimiento. La firma de Tomás Guerra había sido la opción de Ricardo durante 20 años, y se notaba pulida pero polvorienta como un hombre demasiado orgulloso para admitir que el tiempo había pasado. Llegué a tiempo, no antes. No necesitaba probar nada. Llevaba un vestido azul marino con un cardigan suave y flats que había reparado la primavera pasada. Modesta, limpia, sin preocupaciones. Que pensaran que vine por formalidad, que se preguntaran por qué vine siquiera.
Verónica ya estaba ahí cuando entré sentada al otro extremo de la mesa, con los labios apretados en esa línea fina que usaba para no arruinar su labial. Clara estaba a su lado con la espalda rígida, los brazos cruzados. Sofía rondaba cerca de la ventana, los dedos enredados en la correa de su bolsa, los ojos saltando entre el suelo y su celular. Nadie dijo hola. No me senté con ellas. Elegí el otro extremo de la mesa de conferencias, doblando mi abrigo sobre el respaldo de la silla, como si planea quedarme un buen rato. Tomás entró con una carpeta de cuero gastada, miró la sala y carraspeó como si lamentara todo sobre este trabajo. Gracias a todos por venir, dijo. Como saben, esta es la lectura final del testamento de Ricardo López. Por sus instrucciones, comenzaré con el anexo actualizado fechado 11 meses antes de su fallecimiento. Verónica levantó la barbilla ligeramente. Los ojos de Clara se entrecerraron. Sofía me miró por medio segundo, luego apartó la vista. Tomás abrió la carpeta. A Mariana López comenzó, y la sala entera se quedó quieta. La sonrisa de Verónica se congeló. Dejo la propiedad completa ubicada en la calle Azalea 416 para ser transferida sin cargas. Clara parpadeó. Tomás continuó con voz firme. Además, le dejo a la señora López el saldo residual de la cuenta del fideicomiso de la herencia para ser administrado únicamente a su discreción. Verónica tosió. De verdad se atragantó. Buscó su vaso de agua, pero no lo encontró, y finalmente dijo: Tomás, por instrucciones escritas del señor López, se establece el Fondo de Artistas Mariana López con un financiamiento inicial de 13,600,000 pesos para apoyar a mujeres mayores de 50 años en proyectos creativos. El silencio fue tan profundo que podía escuchar el zumbido de la luz fluorescente arriba. Verónica recuperó la voz. Eso no puede ser correcto, dijo. Ricardo actualizó todo después de la boda. Yo estaba con él. Lo vi firmar. Esos documentos fueron reemplazados por el anexo, dijo Tomás con calma. Fue notariado, registrado y confirmado por el Tribunal de Sucesiones. Clara miró la mesa con la mandíbula apretada. Sofía me miró ahora por completo, con algo ilegible brillando en sus ojos, reconocimiento tal vez. O culpa. No hablé, no me regodeé. Me quedé ahí con las manos cruzadas, el rostro sereno, el latido constante. Ricardo dijo que no sabía cómo arreglar lo que rompió, pero de alguna manera, en esa sala llena de gente que asumió que me habían borrado, lo hizo. No con disculpas, con papeles. Y a veces eso es todo lo que se necesita. 3 días después de la lectura del testamento, recibí una llamada de Camila Díaz. No empezó con cortesías. Lo impugnó, dijo. Verónica presentó una solicitud de emergencia ayer por la mañana. No suspiré. No entré en pánico. Solo me serví una taza de café y me senté en la mesa de la cocina como si estuviéramos hablando del clima. ¿Tiene fundamento?, pregunté. ¿Lo intentó?, respondió Camila. Alegó presión emocional, manipulación, influencia indebida. Dijo que Ricardo fue coaccionado por culpa. Lo fue, tal vez, dijo Camila. Pero también fue lúcido, minucioso, y más importante, dejó un rastro de papel que haría llorar de alegría a un contador forense. La petición fue denegada en menos de 48 horas, pero esa no fue la verdadera sorpresa. El tribunal revisó los activos de Ricardo otra vez, continuó Camila. Resulta que tenía cuentas personales que nunca incluyó en ninguna declaración financiera, ni siquiera durante el divorcio. Alcé una ceja. ¿Escondidas? ¿Protegidas?, corrigió. Transferidas discretamente a una empresa fantasma 5 meses antes de que se separaran, todo de fondos previos al matrimonio. Y por cómo estructuró la propiedad, volvieron a ti tras su muerte. Estás registrada como beneficiaria.
¿Cuánto? Camila hizo una pausa. Poco más de 14 millones de pesos. El número no cayó como esperarías. No me atraganté con el café ni dejé caer la taza. Solo parpadeé una vez. Un parpadeo largo, lento, como si mi cuerpo necesitara un segundo para asimilar una nueva realidad. Lo había escondido. Protegido. Para mí. No para el hombre con el que me casé. No para el que se fue. Pero tal vez, solo tal vez, para el hombre que recordaba quién era yo antes de que olvidara cómo amarme. No se lo conté a nadie, ni a Clara, ni a Sofía, ni siquiera a Juan. Me quedé con el número en silencio como si fuera una disculpa escrita en un idioma que finalmente entendí, una confesión callada enterrada bajo números de cuenta y documentos de fideicomiso. El último movimiento de Ricardo no fue ruidoso, fue cuidadoso, intencional. Pensaron que me habían borrado de la historia. Resulta que yo tenía el final todo el tiempo. La casa de Monterrey se quedó vacía un tiempo más, pero yo no. Regresé a casa. A Guadalajara, al bungalow angosto con el porche que cruje y los azulejos disparejos en la cocina. Había vivido ahí discretamente durante años, encogiéndome en su pequeñez, creyendo que era todo lo que me quedaba. Pero ahora se sentía diferente, como un lugar para empezar, no para terminar. Limpié el garaje, no de golpe, caja por caja, sillas viejas, lámparas rotas, un montón de lienzos que no había tocado desde antes del divorcio. Lavé el piso, abrí las ventanas, dejé entrar la luz. Luego pinté las paredes de blanco brillantes vacías esperando. Colgué luces de cuerda en las vigas y puse mesas plegables. Compré bancos en línea, pinceles nuevos, paletas frescas, botes de gouache y óleo. Pegué un pedazo de cartón en la puerta que decía Estudio de Mariana, martes y sábados. Ven como eres. Y vinieron. Primero fueron 2 mujeres del vecindario, luego 4, luego una abuela con su nieta. Nadie pidió credenciales. Solo llegaron. Pintamos sandías, cielos, flores enredadas. Hablamos de duelos guisados y de tener 50 años y seguir descifrándolo todo. A veces no hablábamos, solo pinceladas y respiraciones. Sofía vino un sábado. No avisó. Solo entró con una charola de barritas de limón y una silla plegable bajo el brazo. ¿Hay lugar para una más?, preguntó. Asentí. Se sentó a mi lado. No hablamos del testamento de la casa ni de Verónica. No hablamos de Ricardo. No dijo lo siento y no se lo pedí. Solo pintamos lado a lado en silencio hasta que la habitación se llenó de color otra vez. Antes pensaba que ser olvidada era lo peor que podía pasar. Ahora sé que quedarse olvidada es la verdadera tragedia. Y no voy a dejar que eso pase. No más. Pensaron que vine por venganza, que aparecí en el funeral para revolver fantasmas, para ondear agravios viejos como bandera. Pero no vine a castigar a nadie. Vine a que me vieran. A recordarles que nunca fui solo un capítulo que podían saltarse. Vine a reclamar mi lugar en la historia. Hubo un tiempo en que pensé que amar significaba encogerse, suavizarse, hacer espacio para todos, incluso si no quedaba espacio para mí. Confundí estar callada con ser amable. Pensé que si no hacía ruido, nadie se iría. Pero el silencio no es amor. Y el perdón no es olvidar. El dinero de Ricardo no me salvó. La casa no lo redimió. Y el fideicomiso no fue un trofeo. Lo que me salvó fue mi propio recuerdo de quién era, de lo que di, de lo que nunca perdí. Construí una vida otra vez, no más ruidosa, no más brillante, solo mía. Ahora cuando abro la puerta de mi estudio, no espero permiso para entrar. Entro,
Porque no necesitas gritar para recuperar tu historia, solo necesitas dejar de desaparecer.